Bienvenidos hermanos a este segmento. Hoy vamos a hablar un poco sobre Pentecostés y a profundizar un poquito en lo que el tiempo nos permite sobre la fiesta en cuanto tal. Qué bueno que la iglesia celebra este día 50 días después de los acontecimientos de la famosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno saber que en la iglesia hay fiestas y fiestas que son importantes para recordar el misterio de Cristo realizado a través de la salvación, de la historia de la salvación. Y Pentecostés es la tercera fiesta, porque la primera es la Natividad. La Natividad cuando Jesús, después de haberse encarnado en el seno de María Santísima, empieza a ser parte de lo que es la creación, la humanidad, se hace hombre para poder redimirla. Y luego viene la Pascua, o sea, el día de la resurrección, y ahora estamos celebrando la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y sobre la Virgen María. Esa es la tradición de la iglesia, eso es lo que Dios ha revelado sobre los apóstoles y la Virgen María. Por eso, en este día hemos escuchado antes un evangelio que Jesús hacía un diálogo con los discípulos. Y en ese diálogo es un diálogo revelador, pero también donde hay una promesa. Jesús les está prometiendo que Él les enviará el defensor, que les enviará el paráclito, que les enviará el que los va a fortalecer. Y es por lo que Él sabe y está seguro de que luego de su ascensión a los cielos va a suceder cosas con la iglesia y va a haber dificultades. Entonces, en este día, 50 días después de la resurrección del Señor, la iglesia celebra el fin del término de Pascua, pero también el inicio de un nuevo tiempo para la iglesia, que es el tiempo de la misión. La misión de la iglesia empezó un día como hoy. Empezó porque Jesús los envía y les promete el Espíritu Santo como aquel que los va a defender y que los va a fortalecer. Por lo tanto, se trata de una festividad que pone término a ese tiempo litúrgico y que configura esa culminación solemne de la misma Pascua. O sea, Pentecostés podríamos decir que es como el colofón o el coronamiento, digámoslo así, de lo que fue todo ese tiempo de estos 50 días que hemos celebrado con alegría, con aleluya, diciéndole al Señor, Jesucristo salió de la tumba, Jesucristo resucitó, y a las comunidades también donde hemos celebrado la Pascua. Por lo tanto, durante este día, la iglesia está celebrando ese momento misterioso de Dios, en el cual, enviando el Espíritu Santo, los discípulos sienten de que hay algo más allá y saben y se dan cuenta de que más allá de lo que vemos, de esta tierra, de lo aparente, de lo creado, hay una vida más allá. Pero también que ellos tienen que ir a anunciar eso. La iglesia hoy celebra de rojo. ¿Y de rojo por qué? Significa eso mismo, la vida que es vida. La sangre de Jesús derramada en la cruz, pero sobre todo vivificando la nueva comunidad, haciéndola sentir en misión, enviándola allá donde nunca ha llegado. Después de Pentecostés, después de que ellos hablaron y escucharon el evangelio en lenguas, se dispersan por las regiones del Asia Menor para ir a anunciar a un Cristo vivo, un Cristo que murió pero que resucitó. De pocas personas en la humanidad, en la historia de la humanidad, se dice que haya muerto, haya padecido, haya muerto, pero que haya resucitado. De Jesús sí lo afirman millones y millones de gente en el mundo. Gracias a esa fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Paráclito o el Defensor, como usted le quiera llamar. Recuérdense, la Natividad, la Pascua y Pentecostés, tres grandes fiestas importantes dentro de la iglesia. Diríamos las tres más grandes. Por lo tanto, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las narraciones sobre el Espíritu Santo son muchas. Y esta es la época en que ustedes y yo debemos leer el libro de los Hechos de los Apóstoles a fin de que conozcamos cuáles fueron las dificultades que tuvieron los discípulos para que la iglesia naciese, o también para que conozcamos la historia de nuestra iglesia. La verdadera historia de nuestra iglesia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No dejemos que otro nos cuente la historia. Nosotros leámosla en ese precioso libro de los Hechos de los Apóstoles y del cual San Pablo toma parte para poder escribir a las comunidades que él mismo crea después de haber sido
Una persona que perseguía la iglesia se convierte en una persona que defiende y que anuncia la iglesia. Por lo tanto, en ese libro encontramos 3 cosas bien importantes, o 4 quizás. Nos ofrece el Espíritu Santo la valentía. ¿Valentía para qué? Para poder hacer las cosas de Dios. No siempre tenemos la valentía necesaria. A veces sentimos hasta pereza, sentimos miedo. ¿Cuánto miedo sentimos nosotros para salir a la calle a anunciar? Para salir a hacer un vía crucis, para salir a visitar a veces hasta a un enfermo, para ir a anunciar a Cristo muerto y resucitado. Él nos da la valentía. Cuando nos sintamos sin fuerza, pidámosle a Dios que a través de ese Espíritu nos dé la fuerza para seguir anunciando. Muchas veces nosotros y nosotras, cuando vamos a hacer una actividad, debemos invocar el Espíritu Santo para que sea Él que nos guíe. Ahora, no vamos a esperar que en la predicación el Espíritu Santo nos infunda todo y nos dé todo. No, debemos prepararla también. Segunda cosa que nos da el Espíritu Santo según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la libertad. ¿Libertad para qué? Para anunciar, para decir, para proclamar, para ir más allá y sobre todo para creer en un solo Dios después de que el pueblo vivía rodeado de tantos dioses. El pueblo de Israel descubre que hay un solo Dios y que envió a su Hijo y tenemos libertad para creer en ello. Pentecostés trae entonces libertad para creer en Cristo muerto y resucitado. Y por último, el Espíritu Santo provoca también, digámoslo así, y fortalece la comunidad universal. La glosolalia, que es la capacidad de entender, cada uno en su lengua y en su medio, en su cultura, el Evangelio. Y lo digo yo que he estado en otras culturas, en lugares donde no se habla ni español, ni inglés, ni francés, ni alemán, y allí la gente en su propia lengua entiende su Evangelio. Por eso el Evangelio tiene que ser anunciado en las diferentes lenguas del mundo. Hagamos un corto recorrido, hermanos y hermanas, por el Antiguo Testamento, simplemente para decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento Pentecostés existía también. Por eso dice el libro, dice el relato, cuando llegó la fiesta, o sea que la iglesia no creó la fiesta de Pentecostés, ya eso existía y se llamaba la fiesta de las semanas. Y era una fiesta judía que tenía mucho que ver con las cosechas. Y entonces allí hacían diferentes cosas, ofrecían, comían, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué? Para motivarse ellos y para sobre todo, para reconocer que en la ley de Moisés, que la consideraban la ley de Dios, había principios o preceptos que cumplir. Y Pentecostés era una de las grandes fiestas judías donde todo el mundo dejaba de trabajar, todo el mundo iba hasta Jerusalén o hasta el lugar más cercano donde podían reunirse para poder comer el cordero también. En el Nuevo Testamento, las alusiones a esta celebración se encuentran ya en el principio de la iglesia, podríamos decir. Y San Ireneo, tanto Ireneo como Tertuliano y Orígenes, que vivieron entre el siglo II y el siglo III, ya hablaban de esta celebración como parte de la iglesia. Y en ese siglo IV sabemos de que ya hay grandes testimonios que ya en las iglesias de Constantinopla, en la de Roma, en la de Milán, se celebraba, y parte de la península ibérica también, se celebraba ya la fiesta de Pentecostés. Lo que significa que es una fiesta antigua, una celebración muy antigua, que viene desde los inicios del cristianismo. Por algo será. Y es por lo que Dios guía a su pueblo. Dios guía a su iglesia. Dios no deja caerla en el vacío. Y por eso es que recibimos el defensor, para que la iglesia también no caiga en pecado, no caiga en la tibieza, no caiga en el dolor, no caiga en el decir no puedo más, sino que siempre tengamos esa fuerza para seguir anunciando. En este cristianismo nuestro que vimos ahora, Pentecostés es el fruto entonces realizado por la obra del mismo Jesús. Gracias a Jesús tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que Él lo promete: yo les enviaré el Paráclito, les enviaré el defensor. Porque cuando pensamos en Dios, pensamos en un Dios que es trinitario, que es Trinidad, que no son 3 dioses como a veces uno escucha decir por ahí. No, es un solo Dios que se ha manifestado en la historia de la salvación de 3 maneras fundamentales. Como Padre cuando creó el mundo, y por eso le llamamos Abba, el papá. Papito Dios, dicen ustedes en Puerto Rico. Papito Dios, y todo el mundo es papá Dios, papá Dios, papá Dios. ¿Por qué? Porque lo creemos más superior, fuerte y eterno. Luego hablamos del Hijo,
en el momento de la redención. El ser humano había pecado tanto que Dios tuvo que enviar su propio Hijo para poder ser redimido del pecado del ser humano, la creación entera. Y con Jesús se redime la creación entera. Porque Romanos 15 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, donde pecó Adán y Eva, Jesús pone la redención y el perdón. A eso vino Jesús. Y por eso es que Él, antes de subir al Padre, promete quedarse con ellos, pero en la forma del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, quien va a guiar la iglesia, es el que nos lleva a donde nunca hemos llegado. Si ustedes, los que me están viendo, han tenido una experiencia misionera más allá de Puerto Rico, más allá de la frontera, se darán cuenta que la única forma de uno estar en esos lugares o de llegar hasta esos lugares es con la fuerza del Espíritu Santo. No hay otra forma, hermanos y hermanas. Solo la fe nos sostiene en la misión. Por eso es que la iglesia hoy celebra la misión. La misión no significa más que sentirse enviado a. Es sentirse enviado con y es sentirse enviado de. Enviado a anunciar algo. Enviado con el Espíritu Santo. ¿Y enviado de quién? De la parte del mismo Dios. Dios es quien nos envía a la misión. Hoy es el día en que la iglesia cumple años. Entonces, en el Nuevo Testamento, desde Irineo, San Irineo, Tertuliano y Orígenes, el primero fue santo, los otros dos no lo fueron, porque pues entraron en otras sectas, en otras formas de entender la teología de la iglesia. Entonces, ellos nos dicen que Dios se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que para nosotros el Espíritu Santo es el fruto de esa obra que Dios ha realizado a través de Jesús en la humanidad y en la creación. No en vano decimos que el Espíritu Santo es el Paráclito, o sea, el enviado desde el Padre. Porque acuérdense, Jesús asciende primero al cielo, digámoslo así, a la unión perfecta y eterna con el Padre, y el Padre y el Hijo es el que envía al Espíritu Santo. Ustedes pueden decir, el Padre Gilberto, como estudió teología, está hablando de cosas raras. No, esta es la obra de Dios. El Espíritu Santo no le envía a Jesús solo, le envía el Padre y el Hijo, y así lo creemos. Cuando celebramos la Eucaristía, por eso es que es bueno de vez en cuando rezar el credo para que los jóvenes lo aprendan. Lo aprendan. Creemos en un solo Dios, Padre, creador de todo lo creado, engendrado el Hijo, engendrado, no creado, que procede del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo mismo que les estoy diciendo aquí. Entonces, hermanos y hermanas, seamos buenos cristianos, buenos catequistas, anunciando que ese Cristo que padeció, murió y resucitó, envió el Espíritu Santo para que la iglesia siga viviendo y sea viva y viva para siempre. El Espíritu Santo en Jesús fue también el que le ayuda y le ilumina, porque ustedes saben que donde obra el Padre, obra el Hijo. Donde obra el Hijo, obra el Padre. Y así es como la Trinidad. Nadie obra solo, sino que obran en conjunto. Ojalá nosotros los sacerdotes pudiésemos llegar a hacer esto algún día, aunque sea entre los clérigos vecinos. Pidámosle al Señor que nos ayude y que nos enseñe y que no nos permita apartarnos nunca de esa gracia que nos da el Espíritu Santo. Feliz día de Pentecostés para todos y todas. El Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.